Amada Iglesia, estamos en la sesión número 79 del comentario bíblico de Apocalipsis y hoy día vamos a continuar con el capítulo 21, donde vamos a ver desde el versículo 5 hasta el 8. Padre Santo, te damos gracias por la preciosa palabra que es lumbrera a nuestro caminar. Te rogamos que renueves nuestro espíritu, nuestra mente, Señor, que podamos comprender tu grandeza y vivir a la luz de tu santidad con temor reverente. Guíanos, Padre Santo, en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hemos leído los primeros versículos, los hemos estudiado uno a uno del capítulo 21 y hoy día vamos a proceder al versículo 5 al 8. En el versículo 3 veíamos que decía, y oí una gran voz del cielo que decía. Y habíamos hablado de que esa gran voz tal vez pudiese ser del Espíritu Santo. Pero cuando ya llegamos al versículo 5 dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, el que estaba sentado en el trono. Bueno, sabemos que el Padre y el Hijo están sentados en el trono, el Padre en el gran trono, el Hijo a su diestra. ¿Se referirá al Hijo? La verdad es que es poco probable porque en el capítulo 4, en el capítulo 5, 6 y 7 de Apocalipsis, cada vez que dice el que está sentado en el trono, se refiere al Padre. Es decir, es altamente probable que acá se refiera al Padre. Y resulta que en todo el libro Apocalipsis, el Padre no ha hablado explícitamente. Ha hablado Jesucristo, los ángeles, han aparecido muchas voces, como les decía, probablemente también el Espíritu Santo, pero propiamente tal, el Padre hablando, al parecer es la primera vez que lo vemos así en este libro Apocalipsis, a menos que en el capítulo 16, versículo 17 lo tomemos como la voz del Padre. Pero es primera vez que vemos que el que está sentado en el trono dijo algo. Se ve ahí explícito. Por tanto, estas palabras que vamos a leer ahora, que son del versículo 5 al 8, son muy importantes. Es el Padre hablando. Y por tanto va a ser un sello de testimonio a lo que Juan vio y escuchó. Va a ser un resumen final antes de la visión que ahora Juan va a tener, ¿no es cierto?, de la Jerusalén celestial. Pero es como este sello final de todo lo que estuvo ahí descrito en Apocalipsis hasta ese punto. Palabras entonces del Padre mismo. Y dice esto: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Esa es la frase que él dice. La primera frase que él dice: yo hago. He aquí, es decir, una frase de por favor toma esto en cuenta. He aquí, yo hago. El Señor siempre está haciendo, el Señor siempre está trabajando, el Señor siempre está creando. Y Él dice, yo hago nuevas todas las cosas. Y por si no te quedó claro, dice, y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Es decir, primera vez que escuchamos al Padre decir algo, Él dice, yo estoy haciendo todo nuevo. Juan, por favor, escribe esto, porque esto que estoy diciendo es fiel y es verdadero. ¿Lo crees? ¿Lo creo yo? Que el Señor hoy día está haciendo nuevas todas las cosas. El Señor hace todo nuevo, dice Él. Él está haciendo todo nuevo. Él va a hacer nuevo el planeta Tierra, pero también tu propia vida, mi propia vida. Él está santificándonos, está sacando el viejo hombre, Él está renovando el mundo entero, hasta que llega a la perfección. Un mundo completamente regido por la santidad de Dios por medio del Hijo Jesucristo. El Padre lo está haciendo y Él lo lleva a cabo. Hoy en día, donde están ocurriendo tantos eventos lamentables, ¿no es cierto? Donde vemos guerras y desastres y donde uno ve todo mal, y un futuro ominoso, ¿no es cierto? Y sufrimiento y enfermedades. ¿Tú crees que estas palabras son fieles y verdaderas? Dios está obrando. Dios está haciendo todas las cosas nuevas. ¿Lo crees? ¿Crees que Dios es soberano y Él gobierna por sobre todo, incluso sobre el mal, sobre el diablo, sobre los demonios, sobre las naciones, sobre la guerra? ¿Que Él lo tiene determinado para hacer todas las cosas nuevas? ¿Lo crees? El gobierno de Dios, activo, no pasivo, el gobierno activo de Dios, el gobierno providencial de Dios sobre todas las cosas, es el que nos da el descanso en medio de las pruebas y las dificultades. Yo hago nuevas todas las cosas.
Eso dice nuestro Padre Celestial. Y esas palabras son fieles, son correctas, son verdaderas, no son fake news, no son falsas esperanzas. Hoy en día el mundo está lleno de falsas esperanzas. Todo el mundo pone falsas esperanzas en ciertos políticos, que esto, que lo otro, que resuelvan esto, lo otro. Nuestras esperanzas no están en los políticos, ni en la ONU, ni en nada de eso. Nada de lo que el mundo logre. Nuestra esperanza está en las palabras fieles y verdaderas que dijo el Padre, de que Él está hoy día obrando y haciendo todo nuevo. Hoy día, en tu familia, en tu vida, ¿lo crees? ¿Crees que sus palabras son fieles y verdaderas? Que Él está haciendo todo nuevo. Tu Padre Celestial está obrando. Hoy día Él está ahí. Es tan importante, queridos, hoy, en un mundo que está tan lleno con falsas noticias y propaganda, y uno ya no entiende bien la verdad, que si es que hay verdad en este mundo, ¿no es cierto? Es tan importante sujetarnos a palabras que sabemos que son fieles y verdaderas. Y esas son estas palabras, las palabras de la Biblia, de la palabra del Señor. Dios mismo hablando, que te dice: tranquila hija, tranquilo hijo, yo quiero que tú sepas que yo estoy haciendo todas las cosas nuevas. Yo hago. Y me dijo, para enfatizar esto aún más, de hecho, hecho está. No solo te dice estoy haciendo ahora, yo hago nuevas todas las cosas. Fíjate que no te dice el futuro, ¿no es cierto? Las haré. Yo estoy hoy día, actualmente haciendo. Y más aún dice, en realidad, si te soy sincero, hecho está. Ya está hecho. Dios ya lo decretó. Desde la eternidad, Él ya dictaminó todo esto que está aconteciendo. Por eso el Espíritu Santo lo anticipó a los profetas desde muy antiguo. El Señor ya lo hizo. Hecho está. Desde antes de la fundación del mundo. Él ya te había escogido para salvación. Y Él ya había apartado el cordero para ser inmolado. Y Él ya tenía planificado la era de la tierra para 7000 años. Y Él ya tenía todo. Él ya lo hizo. El Señor es soberano absoluto. Entonces no solo te dice yo estoy hoy día actuando, sino que aparte de eso te dice tranquilo, en realidad ya está hecho. Ya lo tengo decretado, hablado, diseñado, ya está. Hecho está, le dice a Juan. Y el Señor, por medio de Juan y su palabra, te lo dice a ti hoy día. Que en realidad estés confiado, confiada, en medio de toda la declive y debacle mundial. Y los desastres y las mortandades y las hambrunas. Y tanta muerte que se ve. El Señor dice, tranquilos, hecho está. El Señor ya tiene todo diseñado. Él tiene su camino absolutamente trazado. Él es el alfa y la omega. Recuerden que el alfabeto griego es como decir la A y la Z. Y con eso está diciendo que Él es el principio y el fin. El comienzo y el final. Dios es el que abrió el libro cuando creó el universo. Dios es el que va a cerrar el libro, va a enrollar el universo como pergamino. Dios es el que inició la creación y el que realiza una nueva creación y da final a esta creación actual. Él es el que inició todo y quemará todo esto con fuego. Él es el principio y el final, el alfa y la omega. El Señor es el único. Él es el único. Él es nuestra esperanza. No le creas al mundo cuando te venda falsas esperanzas. Falsas esperanzas de ciertos líderes, ¿no? Ciertos importantes, y falsas esperanzas en personas y en sistemas económicos mundiales. No le creas al mundo. Solo hay un alfa y omega. Solo hay uno que inició y Él también va a terminar. Solo hay uno que es el principio y el final. Mis queridos, ¿quién gobierna? Dios gobierna. Dios gobierna. Y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Y si Dios promete algo, Él lo hace. Estas palabras del Padre son muy importantes. En Tito 1 dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Esa verdad, nosotros la sabemos, tú la sabes, mastícala, aférrate a esa verdad, porque son palabras fieles y verdaderas. Dios prometió tu salvación eterna. Él prometió tu vida eterna.
Tú tienes esa esperanza firme. ¿Por qué? Porque Él lo prometió desde antes del principio de los siglos. Y uno dice, pero ¿a quién se lo prometió? Si yo no estaba ahí, pero estaba Cristo. En Cristo, el Padre promete, en la Trinidad, en ese pacto de redención llevado a cabo en la eternidad, Dios hace una promesa mutua. Cristo, obedecer eternamente al Padre, en mansedumbre, el Padre, colocar el nombre del Hijo sobre todo nombre y darle pueblo. Un pueblo que vive eternamente con Él. Tú estás en esa promesa que es desde antes del principio de los siglos. Y tenemos una firme ancla, una firme esperanza en esa promesa. Como dice Hebreos 6, 16. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es juramento para la confirmación. No, estáis mintiendo, no sé qué, no, lo juro. Y cuando alguien lo jura, dice, es fin de controversia. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, es decir, a ti y a mí, la inmutabilidad de su consejo, es decir, que su consejo no cambia a través de las eras. Dios no ha cambiado de plan, Dios no ha cambiado de propósito, Dios no ha cambiado de dirección, es inmutable en su consejo. Así que Él interpuso juramento. Dios, jurando, para que por dos cosas inmutables, las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos, para sujetarnos de la esperanza puesta delante de nosotros. El Señor, su consejo, Él lo decretó, lo juró, lo prometió, no hay forma que no se cumpla. Por tanto, Dios dice, hecho está. Hecho está. Y después de eso, nuestro Padre, una vez establecido lo que Él dice, el gobierno, que Él está obrando, que Él de hecho ya lo va a hacer, que Él es el principio y el fin, ahora Él establece y nos va a decir dos caminos. Sabiendo esta verdad, sabiendo que Dios es soberano, que Él gobierna, que Él lo sabe todo, tú tienes dos alternativas. Versículo 6. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras, y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Dos caminos. Eso es lo que vemos acá. El Padre primero dice, yo estoy obrando, yo voy a hacer todo esto. Hay dos caminos. ¿Cuál camino quieres? Y fíjense que los dos caminos son extremos. El máximo bien y también el máximo castigo. El máximo bien, ¿en qué consiste? Dividámoslo acá en dos secciones. Primero dice, al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua y vida. Y después, el que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. ¿Quién es esa fuente de agua de vida? Jesús le dijo a la samaritana en Juan 4, yo soy esa fuente. El que tome de esta agua que yo le daré, nunca más tendrá sed. Jesús lo vuelve a decir más adelante en Juan, nuevamente, en el Evangelio de Juan. Jesús es el agua de vida. Y el Padre dice, ¿alguien tiene sed? ¿Alguien tiene sed? Vengan a mí. Yo les voy a dar el agua que los va a saciar. Y esa agua es su propio Hijo. El Padre ha dado al Hijo para que tú estés eternamente saciado, saciada, y nunca más tengas sed. Nunca más sientas que te falta algo. Nunca más sientas que estás como con depre y estás con angustia y estás con ansiedad y estás como frustrada o frustrada. Nunca más sientas nada de eso. Ningún hambre, ninguna sed. Todo es saciado con Cristo cuando estás con Él. Cuando lo miras a los ojos. Cuando camines de la mano con Él. Todo va a ser saciado. Ya no va a haber frustración, no va a haber angustia, ni pena, ni depresión, ni nada. Todo va a ser saciedad.
Y el Padre dice, tú quieres ser como criatura plenamente saciada, yo estoy dispuesto a darte a mi Hijo, la fuente de agua de vida. Qué misericordioso es el Padre, qué grande es su amor para con nosotros. Que éramos enemigos de Él, que no nos merecíamos para nada casarnos con el Rey. Y Él dice, ¿tú tienes sed? ¿Alguien tiene sed? No muchos sienten sed hoy día. Claro, todos tienen sed, pero el mundo recurre a las fuentes rotas, a las cisternas rotas, a esos pozos rotos que no retienen agua, como dice Jeremías 2.13. El mundo recurre a todo lo que ofrece este mundo. Hay inmoralidades sexuales, a tal vez jóvenes que se meten en los juegos de computador y por ahí se anestesian, o a través de las series y las películas y los vicios y los carretes y las drogas y alcohol y tantas cosas. El Señor dice, si tú sientes sed, si tú tienes sed, tú serás saciado. Lamentablemente este mundo no está sensible a la sed, sino que anestesia su sed con agua con barro, con ídolos, con agua que no sacia, con fama, con comodidades del mundo, con dinero, con propiedades. El Señor te dice, no, tú quieres ser realmente saciado, que tengas sed. Yo le voy a dar gratuitamente a Cristo, la fuente de agua viva. Y el que tenga a Cristo, dice, punto 2, el que venciere, heredará todas las cosas. Y yo seré su Dios y él será mi hijo. El Padre da al Hijo, y el que está en el Hijo, en Cristo, casado con Él como esposa, es adoptado por el Padre como hijo. No sé si comprendemos el privilegio de eso. ¿Qué le pertenece a Dios? Todo. ¿Y qué le pertenece al Hijo de Dios? Todo. Por lo tanto, somos coherederos con Cristo. Eso significa que si tú estás en Él, cuando estés con Él, si tú vences, todas las piedras del mundo serán tuyas. Todas las montañas del mundo serán tuyas. Todos los planetas del sistema solar serán tuyos. Todas las estrellas del universo serán tuyas, porque son de Cristo. Cada árbol del cielo será tuyo. Y el río cristalino será tuyo. Y las montañas celestiales que hay serán tuyos. El Hijo mismo será tuyo. Al que venciere, heredará no algunas cosas, no algunas poquitas cosas. Es verdad que el Señor nos va a dar una casa celestial, una morada celestial, pero no significa que eso sea lo único tuyo. Esos metros cuadrados que tenga la morada celestial, no. Todo el cielo será tuyo. Tú heredarás todas las cosas, porque yo seré su Dios, dice Él, y Él será mi Hijo. Así como del Padre es todo, y el Padre se lo da todo a Cristo, si tú estás en Cristo, todo será tuyo. ¿Puedes comprender ese privilegio? Es decir, el Padre aquí, fíjense lo que hace. Primero, Él describe su soberanía y cómo Él está obrando, y Él está llevando todo el mundo y toda la historia en una dirección, a algo nuevo y perfecto, y Él lo va a hacer. Y ahora viene la gran invitación. Él dice, ven a tomar de mi Hijo, vence en este mundo. Y el premio es máximo. Ahora, si no lo haces, si no vences, si no te sacias en el Hijo, sino que te sacias en las cosas del mundo, el castigo es eterno. Entonces el Padre nos presenta los dos caminos. Él dice, yo estoy haciendo todo nuevo, esto es inevitable. ¿Qué camino vas a seguir? ¿Qué camino vamos a seguir? ¿Vamos a ir por la máxima recompensa? Hablemos un poco más de esto, de la herencia que tenemos en Cristo. Tito 3, versículo 4. Volvamos a Tito. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Para que, justificados por su gracia, para que, dice, viniésemos a ser herederos, conforme a la esperanza de la vida eterna. El concepto de heredero en la Biblia es muy importante. El concepto de herencia, de heredad, lo vemos a lo largo de toda la Escritura. Desde el inicio, cuando Adán y Eva pierden su heredad,
Y cuando Dios llama a Abraham para que sea heredero de la tierra prometida. Y él va, pero camina por ahí, como hemos leído en Hebreos 11, pero sabe que esa no es su herencia, que su herencia está en la ciudad de Dios. Y después todo lo que significa el éxodo y el pueblo de Israel yendo a su heredad, la tierra prometida. Esa línea la podemos seguir hasta que nos encontramos en el salmista, que el salmista dice: Dios es mi heredad. Tú eres mi heredad, Salmo 16. El Señor es nuestra heredad, Cristo es nuestra heredad. Y el Padre dice: tú heredas a Cristo. Vamos a ser herederos de Él. No hay nada más grande que ser herederos de Cristo. Y en Hebreos 3, 5 y 6 dice así: y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. ¿Qué texto más bello? Cristo. Moisés fue fiel en el pueblo, sí, es verdad, sobre una casa terrenal de Dios, pero Cristo es fiel sobre la casa celestial, que es la iglesia misma, templos del Espíritu Santo. Nosotros somos esa casa. El Señor vive en nosotros. Cristo como hijo sobre la casa, como cabeza sobre nosotros. Si nosotros retenemos firme hasta el fin la confianza y nos gloriamos en la esperanza, nosotros vamos a obtener esto. Aquel que es verdadero cristiano persevera hasta el fin. El falso creyente no va a perseverar. Va a durar un par de años y después se va. Se va por otros deleites, otros placeres. Se hace su sede en el mundo. Pero aquella persona que realmente ha degustado de Cristo no vuelve atrás. Aquella persona que realmente tiene al Espíritu Santo clamando adentro por Cristo no vuelve atrás. Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Y si Él es hijo y está en nosotros y nosotros somos su casa, entonces somos herederos, porque también somos hijos adoptados. Teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, creyendo que son palabras verdaderas y fieles. Purificados los corazones de mala conciencia, apártate del pecado. Todo lo que te dé mala conciencia, arrepiéntete de eso y no lo hagas más. Lavados los cuerpos con agua pura, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y fíjense como todos estos pasajes, el término esperanza y el término fidelidad van tan ligados. El creyente camina en perseverante fidelidad. El creyente camina mirando la esperanza. Nosotros sabemos que no somos de acá. Nosotros sabemos que somos extranjeros y peregrinos y que este mundo se va a quemar. Nosotros sabemos que el agua está delante, es Cristo mismo. Nosotros sabemos que vamos a una heredad eterna. El que venciere heredará todas las cosas. Qué preciosa es la esperanza que tenemos, mis queridos. A la luz de esa esperanza, ¿qué pasa? Nos purificamos, nos consagramos al Señor, nos alejamos de todo pecado. En cambio, la persona que no vive esa esperanza, ligerito, se va a ir en pos de el agua sucia del mundo. Y se va a manifestar a través de diversos pecados. Los cobardes, los incrédulos, los abominables y homicidas y fornicarios y hechiceros y idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ellos no entran. Ellos no entran. Un cobarde es un temeroso, pero no temeroso de Dios, temeroso de los acontecimientos del mundo y las personas. Por tanto, no obedece a Dios. Para obedecer a Dios no se puede ser cobarde. Hay que tener valentía, y la valentía la da el Espíritu Santo. Tal vez tú dices que yo soy cobarde. Bueno, pide al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da de nuevo. Aquella persona que no tiene el Espíritu Santo no va a poder ser fiel hasta el fin. Pero el que lo tiene, sí. Mis queridos, como creyentes, en nosotros no puede haber temor. No puede haber temor de las circunstancias, del tiempo, de la época, de las personas. Solo temor de Dios. Los cobardes no heredarán todas las cosas.
¿Quién más? Los incrédulos, los que no creen en estas palabras fieles y verdaderas de Dios. El que no cree que Dios está gobernando soberanamente hoy día. El que no cree que Jesús viene. El que no cree que Dios está haciendo nueva todas las cosas. El que no cree y por tanto vive la realidad actual como lo vive todo el mundo, intentando salvar su propio pellejo. El incrédulo. Alguien puede decir, teóricamente, decir muchas cosas espirituales y celestiales y entender de alguna manera intelectual la Biblia y decir creer estas cosas, pero el que realmente cree, él vive de acuerdo al Espíritu y guiado por el Espíritu. Eso dice Juan. Los verdaderos hijos son guiados por el Espíritu. Si no somos guiados por el Espíritu Santo en el día a día, entonces no somos hijos. Los cobardes y los incrédulos no heredarán todas las cosas. Los abominables. Tal vez nosotros hubiésemos partido hablando de abominables, homicidas, fornicarios y hechiceros. No hubiésemos partido hablando de cobardes. Pero lo que pasa es que la cobardía tiene mucho que ver con la falta de fe. Y ustedes saben, sin fe no se puede agradar al Señor. Sin fe nadie verá a Dios. Así que por eso parte probablemente acá el Padre diciendo: cobardes e incrédulos no entran. Mis queridos, no miremos en menos la falta de fe y la cobardía. Es algo que tenemos que poner mucho ojo en nuestra vida y pedirle al Señor que Él nos purifique de eso y saque toda cobardía e incredulidad. Y después procede a abominables y homicidas. Y empieza a hablar acá de parejas de pecado que me parece que no están mayormente relacionados, porque todos los pecados están relacionados en realidad con la maldad humana. Dice abominables y homicidas, fornicarios y hechiceros, idólatras y mentirosos. Si vamos una por una, es interesante notar un poco las palabras en griego que están detrás de algunas de estas palabras. Primero, el término abominable, que tiene que ver el griego de los apestosos, los detestables. Es difícil saber si aquí Dios estaba pensando, si el Padre estaba pensando en un pecado específico o simplemente en ser humano en general, y por eso ahora empieza a mencionar una serie de pecados que están ahí. Es difícil saber cómo es esto, pero parte diciendo acá, bueno, los odiosos, los detestables, y después menciona los homicidas. Ahora muchos dicen, no, es que los homicidas, típico, ¿no es cierto? Yo no he matado a nadie, pero Jesús nos enseñó que sí, que en realidad el homicidio parte en el corazón, y tenemos que poner mucho ojo con eso. Tienes en tu corazón amargura y gente que tú has asesinado en tu corazón, es decir, que ya no estás dispuesto a hablar, que ya no estás dispuesto a juntarte, ya no estás dispuesto a decir nada, y porque has cortado con esa persona. Pon mucho ojo, no vaya a ser un asesinato de corazón. Los homicidas dicen, no pueden entrar al reino de los cielos. Si tienes amargura, falta de perdón, debes perdonar. No puedes entrar al reino de los cielos sin perdón, con amargura, no puede ser. Los fornicarios, la palabra griega acá es porneia, porno, ¿no es cierto? Y cuando habla de porno, habla de toda inmoralidad sexual, todo acto sexual fuera del matrimonio. Eso engloba un poco no solo la sexualidad prematrimonial, sino que también el adulterio, ¿no es cierto? O también lo que es en la mente, el pensamiento, o lo que es la pornografía, y lo que son en realidad todas las inmoralidades sexuales de hoy en día. Los fornicarios no entran. Por mucho de que hoy en día haya mucha teología LGTBI y tanta cosa, no entran. Nada que hacer. Dios es santo. Los fornicarios van al lago de fuego. Entonces debemos arrepentirnos de los pecados. Por mucho que el mundo diga otra cuestión, lo que dice la Biblia son palabras fieles y verdaderas. Más vale que tengamos temor reverente de Dios. Porneia no entra al cielo. Hechiceros. La palabra acá es bien interesante, como les mencioné en un capítulo anterior también. La palabra hechicería es farmakeo, farmakeia, de lo que desprendemos hoy en día, farmacia, todos los fármacos. Bueno, obviamente en la antigüedad todo esto tenía que ver, ¿no es cierto?, con las hechicerías y hacer conjuros y cosas. Pero es interesante ver la raíz griega. A ver, para que me crean, aquí les voy a mostrar la palabra. Denme un segundo, déjenme encontrarlo acá. Aquí está. Farmakeus, como ustedes ven acá, hechicería, ¿ya? Y que tiene que ver con pociones mágicas, envenenadores, droguistas, los que ocupan
estas drogas para envenenar a la gente. ¿Cuánta relación tiene eso en realidad hoy en día con las grandes farmacéuticas? No me quiero poner muy conspiracionistas, pero bueno, no es difícil darse cuenta de estas cosas, de cómo las farmacéuticas, ¿no es cierto?, hoy en día también envenenan a la gente. Y obviamente el término acá hechicería también obviamente tiene que ver con el ocultismo y todo eso de los chamanes. No entran al reino de los cielos, no heredan todas las cosas. No te dejes engañar. Y los idólatras, es decir, los que tienen como primer amor otra cosa o a otra persona que no sea Cristo. Esa es la idolatría. La idolatría puede ser la idolatría al yo, o a mi pareja, a mis hijos, o a mi casa, o a pertenencias. Ustedes saben, hemos hablado antes en toda esta serie de comentarios Apocalipsis cómo se infiltra la idolatría en nuestros corazones. Y debemos poner mucho ojo. Y todos los mentirosos. La mentira que en Chile nadie ve, nadie pesca, y dice no pasa nada, y que la Biblia dice no, esto es severo. La mentira es parte de estos pecados severos que menciona el Padre y que Él abomina. Fíjense lo que sale acá en Jeremías. Voy a mostrarles en Jeremías cómo Dios trata esto con severidad. Dice: oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuente de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. ¿Quién llora? Dios llora aquí, fíjense. Él dice, no, pero es que ya esto no lo soporto. Dice, ¿quién me diese en el desierto un albergue de caminantes para que dejase a mi pueblo y de ellos me apartase? Claro, Dios deseando irse a algún lugar para no seguir viendo el pecado de su pueblo. Pero no puede, porque Él es omnisciente y es omnipresente. Dios lo ve todo. Él lo ve todo. Él ve los lugares más oscuros y más terribles de la tierra. Él está todo a plena vista de Él. Pero Él sufre, llora, dice, por esto. Ahora uno dice, ¿qué tanto está llorando? ¿Por qué? Porque todos ellos son adúlteros, congregación de prevaricadores, hicieron que su lengua lanzara mentira como un arco, y no se fortalecieron para la verdad, porque de mal en mal procedieron, y me han desconocido, dice Jehová. Guárdese cada uno de su compañero, y ningún hermano tenga confianza, porque todo hermano engaña con falacia, y todo compañero anda calumniando, y cada uno engaña a su compañero, y ninguno habla la verdad. Acostumbran su lengua a hablar mentira, se ocupan en actuar perversamente, su morada está en medio del engaño, por muy engañadores no quisieron conocerme, dice el Señor. ¿Cuál es el pecado por el cual Él llora tanto por su pueblo? Engaño, mentira, falta verdad. Eso es lo que menciona acá. Que para el Señor es severísimo. ¿Por qué? Porque dentro de la esencia misma de Dios, Él nunca mentir. Es decir, solo palabras fieles y verdaderas. Por tanto, aquella persona que no va de acuerdo a las palabras fieles y verdaderas, y que su sí no es sí y su no no es no, no entra a la presencia del Señor. No entra. Los mentirosos no entran. Y muchas veces vemos ese pecado como tan leve. No es leve para el Señor. Acabamos de ver acá en Jeremías 9 que el Señor llora a mares por ese pecado. Y este tipo de pecado no solo debemos arrepentirnos ante el Señor, sino que debemos restituir y ir donde las personas a las cuales le hemos mentido y decirle te mentimos. Hay que humillarse. Si tú has mentido, hay mentira en tu vida, no lo permitas más. No lo permitas, no es menor. Tienes que ir donde la persona que mentiste y decirle te mentí, perdóname. Es como el robo. Cuando uno roba, no basta decirle perdona al Señor. Hay que restituir, que significa devolver lo robado y darle más aún de lo que robamos. Eso es la restitución. Si eso no lo hacemos, no hay arrepentimiento. Recuerden la historia de Saqueo. Lo mismo pasa con la mentira. No basta con decirle al Señor, Señor, perdóname porque he mentido. No, a los que mentiste, tú tienes que ir y decirles. Tienes que restituir el error, restituir la calumnia y el engaño. Entonces, mis queridos, el Padre está hablando. Capítulo 21 está terminando Apocalipsis, primera vez que vemos que el Padre habla, y el Padre dice dos cosas. Primero, he aquí yo hago nuevas todas las cosas, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin.
Yo soy el soberano, yo estoy actuando, yo esto lo hago sí o sí. Confía en mí. Te presento dos caminos. El camino del privilegio máximo. Beber de Cristo. Vivir en Cristo. Reinar con Cristo. Heredar todas las cosas con Cristo. Ser mi hijo. Ese es el máximo privilegio posible. O el otro camino es ser un cobarde. Ser un incrédulo. Ser un mentiroso. Ser un idólatra. Ser un fornicario. Y vivir en maldad y por tanto ser abominable. Tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ese lago de fuego y azufre que en realidad fue creado para Satanás y sus ángeles, dice Mateo 25. Pero si sigues con las conductas de Satanás y sus ángeles, te vas con ellos, que es la muerte segunda. Mis queridos, yo sé que todos nosotros hemos pecado de alguna manera en estas cosas que salen acá. ¿Qué debemos hacer? Arrepentirnos, que la sangre de Cristo nos limpie y darle la espalda al pecado. Restituir lo que hay que restituir y correr a los pies de Cristo. Mientras estemos con vida acá, todavía es tiempo de arrepentimiento, para que podamos ir al Padre y heredar todas las cosas. El que venciere, querida iglesia, el que venciere heredará todas las cosas. No el que llegue hasta mitad de camino, el que avanzó un par de años y retrocedió, el que pidió perdón por 50 cosas y las otras 100 las dejó. No, el que venciere persevera en santidad, en consagración, en búsqueda, porque el premio es máximo, es Cristo mismo, y es reinar con Él y heredar todas las cosas. Que esa esperanza te sostenga, que esa esperanza nos ayude realmente a seguir luchando, a seguir batallando, a seguir avanzando. Y que podamos vivir como viven los ángeles alrededor del trono. Y quiero leer, para ir terminando, este Salmo 99 que dice: Jehová reina. Y de eso hemos estado leyendo hoy día, ¿no es cierto? Yo hago, hecho está, dice. Y dice: temblarán los pueblos. El que no tiembla ahora y tiene temor de Dios ahora, lo tendrá cuando lo vea en el juicio final. Él está sentado sobre los querubines. Sobre esos querubines, ¿no es cierto? Majestuosos, las 4 bestias que vimos ahí en Apocalipsis 4. Se conmoverá la tierra. Jehová en Sión es grande. En Sión, que es la ciudad perfecta y la ciudad maravillosa y la ciudad gigantesca. Incluso en esa ciudad gigantesca, Dios es lo más grande. Dios es lo más grande y alto y altísimo y kilométrico. Y Él es exaltado sobre todos los pueblos. Y millones están alrededor del trono, de toda etnia, tribu y nación. Querida iglesia, alaben su nombre, grande y temible, porque Él es santo. Dios es santo. Y la gloria del Rey ama el juicio. Confirma la rectitud. Tú has hecho en Jacob juicio y justicia al Señor. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. Queridos, ante estas palabras del salmista, que yo creo que van muy a tono con lo que estábamos leyendo en Apocalipsis 21, las palabras del Padre, que esto nos lleve a buscarlo más intensamente, a gozarnos en Él, a gozarnos en la esperanza, en las promesas eternas y fieles, y seguir perseverando en orar, en adorarle, en congregarnos. No dejen de congregarse, sigan buscando al Señor, perseveremos, porque la venida del Señor está cercana, el mundo se está desarmando, la esperanza es muy grande, y también el que no venciere, el castigo también es muy grande. A la luz de todas esas verdades bíblicas, sigamos adelante, querida iglesia, querido rebaño del Señor. No bajen los brazos, sigamos marchando. Padre Santo, te damos gracias por tus palabras, que son fieles y verdaderas. Tú estás haciendo hoy día todas las cosas nuevas. Ya están hechas ahí en tu corazón, en tu mente, porque tú ya las decretaste desde antes de la fundación de todas las cosas. Señor, te damos gracias. Ayúdanos a perseverar y caminar a la luz de esa esperanza. Y buscar ser saciados solo en Cristo, no en las cosas de este mundo. Buscar tener herencia solo en Cristo, no en las cosas de este mundo. Señor,
Perdónanos por nuestras cobardías, incredulidades, fornicaciones y mentiras y abominaciones y asesinatos del corazón. Perdónanos todo eso. Señor, límpianos, límpianos, santifícanos, que podamos vivir para ti. Gracias por el privilegio de poder conocerte, de haber sido escogidos para un llamamiento tan alto. En el nombre de Jesús. Amén.